2 días en la sierra y ya traíamos el lomo chocaca. Caminatas largas, sin dormir bien, con el puro chile y un poco de agua para aguantar el calor del día y el frío cabrón de la noche. No era la primera vez que nos metíamos en esos montes, pero algo en este operativo nos tenía todos con los pelos de punta. Nos mandaron a cazar a un grupo de cabrones armados que llevaban semanas atacando convoys de suministros. Habían emboscado a la policía rural un par de veces y, según inteligencia, se escondían en una cueva en el Paso del Diablo. Nombrecito mamón. Pero la gente del pueblo decía que nadie debía andar por allí después de que se metiera el sol. Ya saben, puras historias de rancho, que si se aparecía la Llorona, que si el mismo diablo cuidaba el paso, que si a los que se metían ahí nunca los volvían a ver. Puras mamadas, pero igual te hacen pensar. El capitán Medina no creía en esas chingaderas, pero hasta él se veía inquieto. No se oía ni un pinche grillo, ni un pájaro, como si todo estuviera aguantando la respiración. Esta madre no me gusta, mi capitán, murmuró el cabo Ramírez. Medina no contestó, solo levantó la mano y nos hizo una señal para avanzar con cautela. A unos metros encontramos rastros, huellas recientes, casquillos tirados. Parecía que sí habíamos llegado a su escondite. La cueva estaba ahí, oscura como un hocico de lobo. Olía raro, como a tierra mojada, pero con algo más, algo rancio. Luz baja, armas listas, ordenó Medina. Nos metimos con cuidado, linternas al mínimo. El suelo estaba removido, como si hubieran arrastrado algo. Y en el fondo los encontramos muertos, pero no de una forma normal. Nadie dijo nada, solo iluminábamos con las linternas, tratando de entender qué chingados había pasado. Eran 6 hombres, pero sus cuerpos estaban mal, como si algo los hubiera torcido hasta romperlos. Uno tenía la columna doblada al revés, otro tenía los brazos torcidos sobre la espalda, como si se los hubieran anudado, pero lo peor eran sus caras. No estaban asustados, no estaban enojados, estaban sonriendo. Sonrisas grandes, forzadas, como si algo los hubiera obligado a reír antes de matarlos. No mames, susurró Hernández. Y es que ninguna bala, ningún cuchillo podría haber hecho eso. No había sangre en las paredes ni señales de pelea. Solo estaban ahí, como si algo los hubiera agarrado y jugado con ellos hasta quebrarlos. El capitán se acercó al que parecía ser el líder. Aún tenía el radio en la mano, pero estaba destrozado, como si algo lo hubiera aplastado con una fuerza que no era normal. Esto no es un enfrentamiento normal, dijo Medina en voz baja. Aquí pasó algo más. El silencio era tan pesado que hasta nuestros pasos sonaban como disparos en el eco de la cueva. Yo no quería quedarme ni un segundo más, y sé que los demás pensaban lo mismo, pero la orden era clara: asegurar el área y esperar refuerzos. Ramírez, que siempre había sido metiche, empezó a inspeccionar el fondo de la cueva. Su linterna alumbró una pared con marcas raras. Eran símbolos tallados en la roca, pero no parecían letras ni dibujos. Algo en ellos no me gustó. ¿Qué mierda es esto?, preguntó. Nadie le respondió. Medina solo se quedó viendo los símbolos con el ceño fruncido. Ramírez, el muy pendejo, alzó la mano y los tocó.
No sé qué pasó exactamente, pero en cuanto sus dedos rozaron la piedra, pegó un respingo, como si le hubieran dado toques eléctricos. Se quedó tieso un segundo, con los ojos bien abiertos. ¿Qué pasó, cabrón? Le solté. Él parpadeó, como si acabara de despertar de un sueño. No sé, sentí algo raro. Pues no andes tocando esas mamadas. Le gruñó Castillo. Vámonos aquí. Pero Ramírez no se movió. Se quedó mirando la cueva como si algo lo llamara. Escuché algo, susurró. ¿Qué? Una voz de mujer. Me recorrió un escalofrío. No mames. Te lo juro. Insistió él. No entendí lo que decía, pero sonaba como si me estuviera invitando a algo. Y bueno, eso fue suficiente para que todos quisiéramos largarnos. El capitán dio la orden de hacer un perímetro fuera de la cueva y preparar el campamento. No podíamos irnos sin autorización, pero nadie se quería quedar dentro de esa chingadera. Mientras salíamos, Ramírez se quedó un segundo más, y cuando se dio la vuelta, vi su cara. Por un instante, juro por mi madre que tenía una sonrisa, la misma sonrisa de los muertos. Pero parpadeó, se talló la cara y volvió a la normalidad. Quizás solo fue mi imaginación, pero en ese momento supe que algo no andaba bien. No sé si era el frío de la sierra o la pura pinche tensión de lo que habíamos visto en la cueva, pero nadie se podía dormir. Aunque no dijéramos nada, todos estábamos incómodos. Había algo en el aire, algo raro. No era solo el silencio, porque en la sierra uno se acostumbra a que las noches sean calladas, sin otra cosa, como si el cerro nos estuviera viendo. El cabo Ramírez estaba peor. Desde que metió las manos en esas pinches marcas de la cueva, andaba raro, callado, con la mirada perdida, como si estuviera esperando algo. Traté de hacerme el cabrón y dormir un rato, pero cada que cerraba los ojos, sentía una pesadez extraña en el cuerpo, como si algo nos estuviera aplastando. El turno de guardia me tocaba de 2 a 4 de la mañana. Cuando Castillo me despertó para relevarlo, me dijo en corto que estuviera pilas, que había escuchado ruidos en el monte. Le pregunté qué clase de ruidos y nomás me dijo que eran como susurros, que no se veían ni animales ni nada, pero que había oído algo entre los árboles. Yo me reí para aflojar el ambiente, pero en cuanto me quedé solo, se me quitó lo valiente. Parado junto a la fogata medio apagada, con el rifle bien agarrado, empecé a sentir que de veras había algo raro. El aire estaba denso, como si el monte respirara sobre nosotros. Luego, lo oí. Un murmullo bajito, lejos, pero claro como el agua. Una voz de mujer, suave, pero con un tono que se me fue metiendo en los huesos. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venía. Escuché otra vez, ahora más cerca. Volteé de chingadazo, pero no había nadie. Solo sombras de árboles y la boca negra de la cueva. Sentí el sudor frío bajarme por la espalda. Me dije que era el viento, pero en el fondo sabía que no era cierto. Cuando volví la vista al campamento, me di cuenta de que Ramírez ya no estaba acostado. Estaba sentado, con los ojos fijos en la cueva. Algo en su postura me puso los pelos de punta. No era normal. Me acerqué despacio
y le hablé en voz baja. Ramírez, ¿qué chingados haces? No me contestó, ni siquiera parpadeó. Oye, cabrón, ¿qué onda contigo? Insistí, poniéndole una mano en el hombro. Fue entonces que murmuró algo, apenas un susurro, pero lo entendí claro. Me está llamando. Sentí un escalofrío en la nuca. ¿Qué chingados te está llamando? Pregunté, pero él seguía con la vista fija en la cueva. De repente, se puso de pie, como si algo lo jalara. Dio un paso, luego otro. Se estaba yendo hacia la cueva. Me le planté enfrente y le puse el rifle en el pecho. No mames, Ramírez, regrésate a dormir. Pero ni me escuchaba. Sus ojos estaban en otro lado, como si estuviera hipnotizado. Cuando vi que iba a seguir caminando, le metí un empujón. No fue tan fuerte, pero en cuanto lo toqué, se dobló y empezó a gritar como si le estuvieran arrancando la piel. Un pinche grito desgarrador, de esos que te enchinan el cuero. Todos se despertaron al madrazo. Medina, Hernández y Castillo brincaron de sus bolsas de dormir con las armas listas, pero no había quien dispararle. Ramírez estaba en el suelo, gritando y temblando como si le estuviera dando un ataque. Corrí a sujetarlo, pero en cuanto lo agarré, sentí algo que no me gustó ni tantito. Su cuerpo estaba helado, como si hubiera estado metido en agua gélida. De repente, se empezó a mover, pero no al mismo tiempo. Algo lo estaba jalando. Primero, fueron sus pies, que empezaron a arrastrarse hacia la cueva. Luego, su torso se inclinó, como si una fuerza invisible lo estuviera separando de nosotros. Agárrenlo, cabrones. Gritó Medina. Nos lanzamos sobre él. Hernández y Castillo lo agarraron de los brazos mientras yo le sujetaba las piernas, pero algo lo quería llevar. Tiramos con todo lo que teníamos, pero sentí como si una corriente de aire helado nos estuviera empujando. De repente, la presión desapareció. Ramírez cayó al suelo, hecho un ovillo, temblando. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de lágrimas. Por un segundo, nadie dijo nada. Solo escuchamos su respiración agitada. Medina se arrodilló junto a él y le habló firme. ¿Qué viste, Ramírez? Ramírez parpadeó, todavía en shock, y apenas pudo responder con un susurro. Eran ellas. Medina frunció el ceño. ¿Ellas quiénes? Ramírez tragó saliva y con la voz quebrada respondió. Las brujas. Luego, Ramírez no quiso hablar más. Estaba hecho un ovillo, temblando como perro mojado, con los ojos clavados en la cueva. Nadie decía nada, pero todos sentíamos lo mismo. Algo nos estaba mirando desde la oscuridad. Y bien, el capitán Medina nos ordenó levantar el campamento de inmediato. No íbamos a quedarnos ni un pinche minuto más. Nos largamos ya, carajo. Algo está mal en este lugar. Dijo, con esa voz que no admitía discusión. Apenas habíamos empacado la mitad de las cosas cuando el viento cambió. Primero, fue un vientecillo frío que se metió entre las rocas y los árboles, silbando como si alguien respirara sobre nuestras nucas. Luego se hizo más fuerte, hasta convertirse en un aullido que nos envolvió por completo. No era un viento normal, de esos que anuncian tormenta. Este traía algo más.
Voces, voces de mujeres. No gritaban y lloraban, susurraban. Nos rodearon, deslizándose entre los árboles, entre las piedras, entre nosotros. Algunas palabras eran claras, otras no. Decían cosas que no entendíamos, pero el tono era burlón, como si estuvieran jugando con nosotros. El cabo Hernández fue el primero en perder la paciencia. Ya dejen de chingar, cabronas. Gritó, girando con el rifle, listo para disparar. El viento se detuvo de golpe. El silencio que vino después fue aterrador. Algo en la sierra había cambiado. Y entonces, Hernández gritó. No fue un grito de guerra ni de susto. Fue seco, como si le hubieran metido un fierro caliente en el cuerpo. Nos volteamos y lo vimos. Se agarraba la cabeza con ambas manos, como si algo lo estuviera apretando. Sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. Mi cabeza, cabrón. Sáquenla, sáquenla. Berreó, golpeando el piso con el puño. Corrimos hacia él, pero en cuanto Medina lo tocó, se torció como si le hubieran pasado corriente. No lo toquen. Gritó Ramírez, todavía tirado, con el rostro desencajado. Nos detuvimos en seco. ¿Qué chingados estás diciendo? Le espetó Castillo, sin soltar el rifle. Ramírez respiraba agitado. Si los tocan, ellas también los van a ver. Susurró. Nos heló la sangre. Miramos a Hernández otra vez. Respiraba con dificultad, como si le costara trabajo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no veía nada. Solo murmuraba entrecortado. No son mujeres. No tienen cara. Ninguno quería tocarlo, pero tampoco podíamos dejarlo ahí. Y entonces lo vimos. Apenas un parpadeo en la periferia de la vista. Algo moviéndose entre los árboles, entre las sombras. No era un animal, no era humano. Era alto, demasiado. La silueta era femenina, pero estirada, distorsionada. Parecía una mujer vestida con un rebozo oscuro que flotaba, pero había algo mal en la forma en que se movía. No caminaba, se deslizaba entre los árboles sin hacer ruido. Alguien murmuró una oración. No supe quién. Otro movimiento, ahora más cerca. Formación defensiva, ordenó Medina, con voz firme. Todos levantamos las armas, pero nadie disparó. En el fondo sabíamos que esas cosas no se iban a detener con balas. La silueta se quedó quieta, a unos metros. La luz de la luna apenas iluminaba su forma, pero suficiente para ver que bajo el rebozo no había rostro, solo piel lisa, como si alguien hubiera borrado su cara. El frío se nos metió en los huesos. Luego, habló. No con palabras. Su voz estaba en nuestras cabezas. ¿A qué han venido? Sentí que me iba a vomitar. No era una voz normal. Eran muchas voces juntas, entrelazadas, como si decenas de mujeres hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos. ¿Qué buscan? El capitán Medina, con más huevos que todos juntos, apretó la mandíbula y se mantuvo firme. Nos vamos. No queremos nada de ustedes. El silencio se alargó. Luego rieron. Al principio fue un murmullo,
Luego, más fuerte, hasta convertirse en carcajadas burlonas que nos rodearon, como si el monte entero se estuviera riendo de nosotros. Hernández seguía en el suelo, jadeando, con la mirada perdida. Castillo y yo lo agarramos por los brazos y lo alzamos como pudimos. No podíamos quedarnos. El camino de regreso fue una chinga. Llevamos a Hernández casi a rastras, con la mirada perdida y murmurando incoherencias. Ramírez no dejaba de rezar entre dientes, mientras el capitán Medina nos apuraba con órdenes secas. Sabíamos que esas malditas no iban a descansar hasta acabarnos. Sin embargo, nadie se atrevía a decir que esto apestaba a muerte, y fue Castillo quien lo dijo primero. Nos están cazando. Nadie respondió, pero todos lo sabíamos. No era paranoia. Se sentía en la piel, en la nuca, en los huesos. Algo estaba esperando el momento exacto para atacar. Y cuando el viento se alzó de nuevo, con esos susurros burlones de mujeres riéndose, entendimos que el momento había llegado. Movimiento a las 3 en punto, gritó Medina. Todos giramos en esa dirección, rifles en alto. La luz de la luna apenas dejaba ver sombras entre los árboles, pero algo se movió rápido, demasiado rápido. Luego otro ruido, a la izquierda. Nos estaban rodeando. Fuego libre, ordenó Medina. Las ráfagas iluminaron la maleza, tronaron las ramas, volaron hojas, y el eco de los disparos reventó el silencio del monte. Pero no había gritos, ni cuerpos cayendo. Nada. Era como si estuviéramos disparando al aire. Un segundo después, Hernández chilló. Lo vimos elevarse del suelo, como si algo invisible lo hubiera agarrado del cuello. Pateaba en el aire. Sus manos arañaban algo que no estaba ahí. Su grito se volvió un gorgoteo cuando su cabeza se torció en un ángulo imposible. Algo le había roto el cuello. Su cuerpo cayó seco entre las rocas. Carajo, nos están jodiendo, dijo Castillo, disparando al azar. Ramírez dejó caer el rifle y salió corriendo. Intenté detenerlo, pero se perdió entre la maleza. Corrimos tras él, pero lo que encontramos nos dejó helados. Ramírez estaba en el suelo, boca arriba, con los ojos desorbitados. Tenía las manos metidas en la boca, como si él mismo se lo hubiera destrozado. Su lengua colgaba de lado, cortada a la mitad, y en su pecho, una marca, como una mano negra, quemada en la piel. Nos van a matar a todos, susurró Castillo, temblando. No había tiempo para lamentarse. Medina nos sacó del trance con un grito. Corrimos, saltando entre piedras, esquivando ramas, sin importarnos nada más que salir de ahí. Las risas seguían, y luego un aullido, largo, profundo. No era de un animal, era de algo que no debía existir. La salida del bosque estaba cerca. Ya se veían las luces del camino donde debían estar los refuerzos. Pero antes de llegar, algo atrapó a Castillo. Lo jaló hacia atrás con una fuerza brutal, haciéndolo caer de espaldas. Intentó levantarse, pero una mano negra salió de la tierra y le agarró la pierna. Otra más surgió, esta vez del tronco de un árbol, aferrándose a su brazo. Intentaba zafarse, pero más y más manos lo sujetaban. Sus gritos nos taladraron los oídos. Corrí hacia él, pero Medina me agarró del chaleco táctico
y me arrastró de un jalón. No hay tiempo. Vámonos. Castillo, gritó una última vez, antes de que algo lo arrastrara por completo entre las raíces. No quedó ni rastro de él. Salimos de la maleza, justo cuando las luces de varios vehículos iluminaron la entrada del bosque. Eran los refuerzos. Al menos 5 camionetas con soldados armados hasta los dientes. Nos vieron aparecer de la nada, hechos mierda, cubiertos de sudor y tierra, y apuntaron sus rifles, listos para cualquier cosa. Medina apenas pudo levantar la mano en señal de alto. Yo caí de rodillas, sin aliento. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad del monte. No había nada, ni risas, ni susurros, ni sombras moviéndose, pero sabía que seguían ahí. El capitán de la unidad que llegó se acercó con cara de pocos amigos. ¿Qué chingados pasó aquí? Medina se quedó en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. Luego, soltó una respuesta que era la única que no tenía sentido. El monte nos quiso tragar y casi lo logra. Nadie dijo nada más. Nos subieron a las camionetas y nos largamos ahí. Un equipo de verificación regresó en búsqueda de los cuerpos de Hernández, Ramírez y Castillo. Y la verdad es que no los encontraron. Sabíamos que, aunque volviéramos con todo un escuadrón, nunca los íbamos a encontrar. Y saben, en aquella ocasión, tuve una segunda oportunidad de vivir y comprendí que era el momento de pasar más tiempo con mi familia. Así que pedí mi baja y me retiré, recibiendo los honores de mi jefe, pues me conocían como el hombre que nunca se raja, aunque en esta ocasión no fue así.